Hola, ¿qué tal amigos de CNT? Estamos con Sumi García, que nos viene presentando un documental fascinante, un documental, híjole, todavía no encuentro las palabras para decir tu trabajo, Yurei, un documental que te deja sin palabras. Gracias por esta entrevista y lo primero que quiero preguntarte es, recuerdo que en Retrato de Familia partías de archivos familiares y partías de muchos archivos. Aquí, este es un documental que crea y no solamente por entrevistas o por tomas, sino por todo lo que lo envuelve, su propio aspecto visual. ¿Cómo fue llegar a la parte visual de este trabajo? Ay, Irving, muchísimas gracias por tus palabras. Me emociona mucho que hayas disfrutado la película, en verdad. Y pues yo creo que el lenguaje visual que pude desarrollar con Yurei fue muchísimo pensando en mi trabajo como artista visual, que también es algo que hago mucha fotografía intervenida con hilo y con metales. Entonces, como siento que llevo mucho tiempo trabajando el aspecto visual y compositivo de cómo trabajo, y Relato Familiar fue pues, un gran precursor, yo diría, por justo el manejo de archivo y el adentrarme en estas historias que también son parte de mi historia personal como descendiente de migrantes japoneses. Pero aquí lo que busqué fue mucho como encontrar las resonancias de mi historia en los otros. Como no quería que esta película solo fuera sobre mí, sino de toda esta comunidad que de alguna manera pues hacemos un pequeño enclave, ¿no? De México poco conocido. Y supongo que ese enclave lo quería también reflejar visualmente en cómo se trató la película. Como siento que compositivamente hicimos muchos encuadres como de cine japonés, ¿no? Como de Ozu, decíamos como, ay, pon la cámara como Ozu, entonces la poníamos muy cerca del piso, por ejemplo, ¿no? Y con estos cielos gigantes. Entonces como que queríamos evocar lo japonés, pero con la mirada completamente mexicana, que es lo que somos y lo que soy. Entonces, fue mucho por ahí. Por otra parte, sí dejé que se influenciara, como dije, como todo mi aspecto de artista visual, quería que sí se sintiera dentro de la película, porque luego tiendo como a separar esos dos mundos, ¿no? Entonces, creo que poco a poco ya estoy haciendo que esas dos partes de mi carrera se junten. Una película que ya no habla de la búsqueda de las herencias, sino de la manera en que se asumen las herencias y la manera en que los herederos de estas descendencias japonesas viven su mundo mexicano y abrazan las raíces. ¿Qué tan complejo fue para ti para que esas personas se abrieran de esta manera contigo? Fue un proceso súper bonito. Creo que, o sea, lloré muchísimo en la filmación y llorábamos todos en conjunto y así fue como un proceso muy, muy emotivo. Eh, Todos esos contactos fueron gracias a la investigadora que trabajó con nosotros, que se llama Dail Melgar Tizoc, del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, de Lina, y ella la conocí, de hecho, a través del cortometraje Relato Familiar. Pues ella conoció el corto y me empezó a contar de todas estas historias y yo estaba en shock que yo no sabía nada de mi propia historia. Entonces, ella fue la que me vinculó con muchísimas de estas personas que ella ya había conocido a través de su investigación. Y también hicimos muchas alianzas con las asociaciones japonesas, por ejemplo, de Ensenada y de Tapachula. Y lo que hicimos fue un trabajo de desarrollo muy profundo. Fuimos a Ensenada y fuimos a Tapachula, primero solo a platicar con la gente, o sea, sin cámaras, nada más íbamos, llevábamos galletitas, café, y nos sentábamos toda una tarde para que todo el mundo pudiera platicar de sus historias. Y lo que me sorprendió muchísimo es que la gente fue increíblemente generosa en compartir sus memorias, porque creo que todos tenemos un impulso de que no se olviden estas historias. Todos queremos como compartir y por lo menos con que escuche el otro, ya esa historia no se olvida. Entonces, pues algo que fue muy complicado fue escoger qué historias, ¿no? Porque eran tantas y eran tantas tan hermosas y tantos personajes tan entrañables que fue sumamente difícil como decidir qué historias íbamos a meter dentro de la película. Y en ese aspecto también, por eso fue un poco la decisión de que no se ven sus caras hasta el final,
porque también queríamos dar como la impresión de este trabajo coral, que aunque son historias sumamente íntimas, hay unos puntos de conexión entre todos, ¿no? Que hace que sean unas historias compartidas de situaciones migratorias pues, específicas, pero al mismo tiempo que eran olas migratorias con muchos puntos en común. Me gusta mucho esta idea de este gran teatro japonés con la que inicia, estas manos que te llevan al relato y te llevan a través de toda la historia, que se combinan con esta danza. Híjole, es bellísimo verlo en pantalla porque además plasma el ritmo de tu relato. ¿Cómo fue trabajar en la edición todo esto para que fluyera como si fuera una danza japonesa con toques mexicanos por ahí, pero que hace que todo fluya? ¿Cómo fue trabajarlo? Ay, muchas gracias. Pues trabajé muy de cerca con la editora Analia Guetal, Analia Guetal, perdón. Pues lo que hacíamos era yo editaba y luego se lo pasaba, yo editaba y luego se lo pasaba. Entonces supongo que había una danza entre las dos también de la edición, pero supongo que mucha de esa pauta fue la danza misma que está en pantalla, que fue coreografiada eh, por la maravillosa Irene Akiko Ida, y pues, creo que visualmente también nos dio ritmo, ¿no? La manera en la que se movía, la manera en la que las danzas van cambiando a través de la película. Decidimos hacerlo que va a través de varios tipos de danza japonesa. Empezamos con el teatro No, que es un teatro muy formal y como muy ritual y muy performático también, y es muy estricto. Y después ya pasamos como a danzas un poco más fluidas, hasta el teatro Buto, que es una danza moderna de la posguerra, que es muy gutural, y al final ya acabando con Irene haciendo una danza muy personal, interpretativa de sus emociones propias, de lo que significa estas identidades y todas también las partes muy tristes que surgen a través de esta historia. Entonces, la edición tomó en cuenta eso, ¿no? Pensar primero en algo muy tradicional y mucho más rígido, en formato documental también, ¿no? O sea, cómo se hace un documental formal. Y luego fuimos como soltándonos creativamente hacia el final, que ya se vuelve como una cosa mucho más fluida y mucho más onírica y como mucho más íntima dentro de lo que significa para mí, ¿no? Y quería, como justo no me quería poner ahí en medio, pero sí quería decir, yo también me estoy vulnerando con esta película. Hablando de cosas oníricas, Mm. ¿cómo surge la idea y la necesidad propia del documental de presentar esta isla, primero demasiado realista, y luego en este viaje digital fantástico que tenemos en pantalla con ella? Gracias. Eh, la isla fue una de esas ideas un poco obsesivas. Creo que tengo una cosa con islas, porque mi nueva película también se trata de una isla, pero sentía que a través de conocer todas estas historias y también platicar con otros artistas, estaba platicando con el artista Mijo Jaguino, que su trabajo se me hace hermoso, de este como tercer país que se forma en las comunidades migratorias. Se forma como un lugar que no es México, pero tampoco es Japón, ¿no? Se forma como un espacio, una nación nueva, en cierto sentido, de usos, de costumbres, de memorias, de detalles. La comida también, ¿no? O sea, las memorias de infancia y todo se vuelven muy específicas. Entonces, a través de eso y en Ensenada, que fuimos a grabar una isla, se me ocurrió que el hacer una isla imaginaria, donde pudiéramos todas estas personas del documental estar, sería como una manera muy hermosa de preservar la memoria, ¿no? Porque ahí es donde viven nuestros ancestros, en esta memoria ya casi perdida, en este como pequeño punto de luz, en este mar de olvido completo. Entonces, a través de eso, hice una imitación de la isla que grabamos en Ensenada en digital y se volvió como un motivo muy potente para mí a través de la película de regresar a la idea de este espacio que podemos compartir. Otro gran protagonista de tu trabajo es la música. Es
Vamos, es un documental que te descansa, obviamente por esa cuestión de la danza también, en la música. ¿Cómo fue la elección musical de este documental? Trabajo muy de cerca con un compositor que quiero y admiro muchísimo, se llama Josué Collado Fregoso, y él de hecho hizo también mi música para el corto Relato Familiar y luego para otro corto que hice que se llama Los Años. Entonces llevamos muchísimos años ya trabajando juntos y creo que tenemos varios temas en común. Tenemos temas como cómo funciona la memoria, ¿no? Y cómo funciona el olvido dentro de esa memoria y cómo funcionan los ecos de algo que puedes escuchar que se vuelven muy musicales cuando los expandes, ¿no? O sea, cuando juegas con el mismo tiempo dentro de la música. Entonces, es algo que trabajamos desde el principio, o sea, yo siempre a Josué lo involucro desde que se me ocurre la película y dura el proceso 3 años, entonces estamos rebotando música, estamos rebotando ideas, como que creo que sí tenemos ya un estilo marcado de lo que nos interesa. Y algo muy bonito fue que para esta película trabajo mucho con el sonido directo que grabamos durante el rodaje. Queríamos que cada capítulo, que son 5 capítulos, tuvieran elementos sonoros muy marcados, muy diferentes, y que reflejaran estos diferentes ambientes, ¿no? El desierto, el Tapachula, ¿no? Este como que suda casi la pantalla y todo es verdoso, Temisco y luego la Ciudad de México. Entonces sí queríamos que los espacios que se marcan visualmente, que los paisajes que pues, se ven, porque la película al final es muy paisajista, también se escucharan. Entonces fue mucho eso. Y luego tuvimos también la fortuna de que la sonidista que trabajó en la parte de Morelos y Perote de la película es una gran amiga y una gran música que se llama Luz María Cardenal, que canta precioso. Por suerte ya estaba aprendiendo japonés, por fortuna, y cantó varias canciones de cuna en perote, en estos espacios con un eco hermoso, y pudimos utilizar esa voz y meterla dentro de varias de las pues, paisajes sonoros de la película. Te inscribes en esta nueva corriente de documentalistas que ya no quieren solamente retratar una realidad, sino plasmar una idea cinematográfica más allá de lo que es el documental clásico. Me imagino que esto tiene que ver mucho con tu formación profesional y con lo que te dedicas, pero una vez que este producto en pantalla llega, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes tú? Es muy complicado ver tus propias películas, pero creo que estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos. Siento que hay unos riesgos formales que decidimos tomar, particularmente en la edición, que pues me costaron trabajo y fueron difíciles decir sí, sí es por aquí, pero creo que tomamos las decisiones correctas. Como bien dices, a mí no me interesa, o sea, siento que las películas son películas. O sea, esta división de la ficción y el documental no va con mi forma de trabajo. Y siento que la realidad es mucho más extraña y mucho más expandida de lo que nos pueden hacer pensar los documentales tradicionales, pues como la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de la isla digital, pues al final vivimos también en el mundo digital. Entonces, ¿cómo es esa una realidad menor a la realidad que yo estoy viviendo acá afuera, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido sí, para mí es importante tomar todos estos riesgos. Creo que el documental es un formato sumamente rico que nos permite explorar todos estos medios y definitivamente me interesa ya meterme más en serio pues hacia la película híbrida y la docuficción y el cine que ya no se rige por estas categorías. Ya solo para terminar, ¿cómo te sientes con esta participación en el Festival de Morelia? Estoy sumamente emocionada de tener mi estreno internacional en Morelia. En verdad siento que es como un poco un regreso a casa. Ahí estuvo Relato Familiar y por fortuna gané mejor corto documental ahí hace ya muchos años. Entonces para mí poder llevar mi ópera prima sí es en verdad un honor y es pues justo regresar a casa y más con una película tan pues, sensible para mí, pues es una experiencia increíble. Ay, muchas gracias por esta entrevista y mucho éxito en Morelia, pero sobre todo
Mucho éxito cuando estrene, porque es una película que la gente tiene que ver y debe ver para poder entenderla, porque en verdad poder tratar de explicarla con palabras o escribir sobre ella es muy complejo, porque se necesita verla para entenderla. Gracias. Muchísimas gracias, Irving.